SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, después de la promesa de deportaciones masivas de Donald Trump, se debe hacer hoy economía sin inmigrantes. The golden age of America begins right now. America's decline is over. Es la promesa de Donald Trump, la de una era dorada sin inmigrantes. To bring back hope, prosperity, safety and peace for citizens of every race, religion, color and create. Es una promesa que promete 11 millones de deportaciones y que pretende cambiar todo el espíritu, toda la sociedad y sobre todo toda la economía americana. La promesa de deportaciones masivas hoy deja todo tipo de cuestiones. Primero, en el aspecto político. El McFlurry de decretos que está firmando Donald Trump, probablemente la velocidad con la que lo está haciendo intenta exactamente esto. Que no se permita el análisis, que sea tanto el caudal informativo y tanto el caudal legislativo que sea imposible parar para leer. Así que hoy vamos a parar para leer esto, si se puede deportar y si se debe deportar a 11 millones de personas en Estados Unidos o un movimiento equivalente aquí. Ese es el aspecto político de lo que está haciendo Trump. Hay un aspecto social muy claro, el de la confrontación, el de la coacción, el de la expulsión que choca con el espíritu americano. The story of America is mainly a story of people who came here from other lands. The story begins in the wilderness of America at the beginning of the 17th century. Porque hasta los documentales de historia americanos reconocen que Estados Unidos ha sido un país de inmigrantes. De hecho, esa es la base de esa civilización. Necessary for the growing population of America. Y esa inmigración fue originariamente ilegal. Mucha de ella entró sin papeles. Es algo que se ha denunciado desde el principio de los tiempos. La inmigración es necesaria hasta la última legislatura, con Joe Biden despidiéndose en estos términos. Diciendo que Estados Unidos era una nación de pioneros, de exploradores, de soñadores y de inmigrantes. Así que lo que se pretende en lo político es evitar el análisis, lo que se pretende en lo social es un cambio impuesto, un cambio en sentido de nación, pero hoy vamos a centrarnos en el aspecto económico, en lo que significa la promesa de mass deportations, deportaciones masivas. We are going to start the largest mass deportation in the history of our country because we have no choice. It's not sustainable. Porque esa es la promesa de Donald Trump, la mayor ola de deportaciones en la historia de Estados Unidos. 11 millones de personas pretende deportar Donald Trump. Así que hoy vamos a plantear la pregunta de, primero, si esto se puede hacer, si se puede deportar a 11 millones de personas. Y la segunda, si esto se puede sobrevivir, si se puede superar una deportación tan masiva. Empecemos por lo primero. Empecemos por, ¿puede Estados Unidos acometer esa deportación masiva? Porque las cifras son efectivamente masivas. Son 11 millones de personas. Es el 6% de la mano de obra de todo Estados Unidos el que pretende expulsar. Y el coste es de $1 billón. $1 billón es el PIB español de todo un año. Se puede hacer sin duda, recortando todo lo demás, recortando hasta el extremo gastos esenciales desde la sanidad hasta la educación. Y va a ser muy complicado porque los medios de deportación masiva están ya al límite. En el año 2024, bajo la administración de Biden, se deportó a 271.000 personas. Fue el pico más alto de la última década, 270.000. Trump, en su mejor año de deportaciones, fueron 267.000. Ahora promete multiplicar esa cifra por 10 cada año y por 41 en toda la legislatura. All illegal entry will immediately be halted and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Así que se puede hacer. Trump ha prometido un muro y las matemáticas decían era imposible, como imposible fue.
ahora promete unas deportaciones que las matemáticas dicen son imposibles como imposibles son. Primero porque las expulsiones en muchos casos son ilegales. Por ejemplo, niños nacidos en Estados Unidos y su deportación es absolutamente ilegal. Retirar la nacionalidad a niños nacidos en Estados Unidos, donde rige el jus soli, el derecho de suelo, es absolutamente ilegal. La Constitución americana, en su enmienda 14, prohíbe esa expulsión. Y un presidente, por mucho poder que tenga, no puede cambiar la Constitución. Pero más allá de eso es que las matemáticas no soportan la fantasía del terror de Trump. We have terrorists in our country by the thousands. We have murderers in our country by the tens of thousands. Lo que él describe como terroristas extranjeros, delincuentes que hay en Estados Unidos, en realidad son 600.000 personas con antecedentes penales, de las cuales 128.000 son por infracciones de tráfico. Despedir, echar, expulsar a 1 de cada 5 personas de Estados Unidos, de los inmigrantes, porque tienen infracciones de tráfico, es deportar a quienes no son criminales. Y ese ha sido el argumento. Primero, hay uno legal, no se puede hacer contra la Constitución, y segundo, hay uno moral, el que ha argumentado la Iglesia, la obispa de Washington, diciendo: The people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants. Las personas que recogen nuestras cosechas y limpian nuestras oficinas, los que lavan nuestros platos en un restaurante o los que hacen turnos de noche en los hospitales. Pueden no ser ciudadanos americanos o no tener la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales. They pay taxes and are good neighbors. Pagan impuestos y son buenos vecinos. Son miembros fieles de nuestras iglesias y mezquitas, sinagogas. Le pido que tenga piedad, señor presidente, de aquellos en nuestras comunidades cuyos hijos temen que se lleven a sus padres. Así que, primera cuestión, ¿puede Estados Unidos deportar? Los números aumentarán. Pueden aumentar, pero no van a ser ni los 2 millones al año, ni los 11 millones que promete Trump, salvo que deje sin ningún fondo capítulos claves, y el proceso puede ser absolutamente imposible. Porque lo que dice J.D. Vance, y es que el Departamento de Inmigración tiene capacidad para expulsar a 11 millones de personas, es absolutamente falso. El Departamento de Inmigración tiene espacio para 41.000 detenidos en cualquier momento. La política de 11 millones de deportados requiere al menos 100.000 camas. La administración Trump necesitaría construir 500 centros, con capacidad para 500 detenidos al año, cada año, durante la próxima década para cumplir esto. Así que las matemáticas no dan. Y esta es la clave. De nuevo, como en el muro, las matemáticas de la deportación niegan que lo que Trump está prometiendo se vaya a cumplir. Y esta es la cuestión 1. ¿Puede o no puede deportar? Cuestión 2. ¿Y si se deportara, Estados Unidos puede funcionar sin 11 millones de personas, 8,3 de los cuales están en mercado laboral, el 6,5% de toda la mano de obra deportada? ¿Permite una economía que sobreviva? Trump dice que sí. Dice que las deportaciones están yendo bien. Pero Trump está proponiendo terminar con más del 6% de la mano de obra americana. Y eso tendría impacto en 3 capítulos: en empleo, en precios y en finanzas públicas. Empecemos por empleo. En el empleo, al contrario de lo que dice el miedo conservador, no hay un robo de empleos, no vienen a robarnos los trabajos. Es más, cuando hay inmigrantes hay más trabajos, no menos. Los inmigrantes también consumen, también viven en casas, también compran, también pagan. Así que, según la Universidad de Colorado, las deportaciones que ya se han producido han causado, sí, una caída del empleo entre los inmigrantes, pero también entre los nacionales. Por cada 11 deportaciones de inmigrantes se acaba con el puesto de trabajo de un americano. Y eso pasó, dice la Universidad de Colorado, incluso bajo la administración de Obama. Así que 11 millones de deportaciones, en términos de mano de obra, significaría 1,1 millones de americanos nativos parados por la deportación. El paro aumenta un 0,6% por cada millón de inmigrantes.
11 millones de inmigrantes serían disparar el paro más del 6%. Felons, not families. Criminals, not children. Esto es lo que tenemos hoy. En términos de empleo, una deportación masiva puede ser un disparar el paro. Capítulo 2. Precios. La Universidad de California dice que los precios se disparan sin mano de obra inmigrante. ¿Por qué? Porque en agricultura hay 2,5 millones de personas trabajando allí en Estados Unidos, 1 millón son inmigrantes ilegales. ¿Eso qué significa? Que sin esa mano de obra habría menos oferta de alimentos y, por supuesto, esos alimentos serían más caros. En la construcción, exactamente igual. 1 de cada 6 trabajadores en construcción es un inmigrante ilegal. El resultado, habría menos oferta de vivienda y más precio. Mantener a los inmigrantes no solo es humanitario, es que echarlos es también inflacionario. Hay una cuestión humanitaria que reclaman ellos. ¡Ay, Dios! No tengo ninguna respuesta para responderle a mi niño. ¿Qué va a pasar? Me viene y me pregunta qué va a pasar. ¿Qué respuesta le doy yo a mi niño? No tengo ninguna respuesta, porque no sé qué va a pasar con nosotros en la calle. Pero hay también un factor precio. Así que la deportación masiva genera paro, genera precios más caros, genera inflación, pero sobre todo, capítulo 3, genera problemas para las finanzas públicas. Incluso los inmigrantes ilegales contribuyen a esas arcas públicas, pagan impuestos, pagan IVA cuando compran, por mucho que moleste este discurso a lo más retrógrado y más conservador. También contribuyen. Cuando compran comida, cuando compran lo que sea, están pagando impuestos. Y además reciben menos servicios, porque, salvo en reproducción, donde son poblaciones más jóvenes y efectivamente van más al ginecólogo, van más a las clínicas para tener hijos, salvo en eso, consumen muchos menos servicios. Y esto es lo que dicen las matemáticas, insisto, independientemente de lo que diga la propaganda. El resultado, cuando esos inmigrantes se van, dejan de pagar esos impuestos, dejan de contribuir y no ahorran tanto en servicios públicos. La Oficina Presupuestaria del Congreso americano no es ninguna ONG, no es ningún think tank izquierdista. La Oficina Presupuestaria del Congreso americano dice que el déficit se va a reducir en 900.000 millones gracias a más ingresos y a más crecimiento económico por los inmigrantes. La deportación sería una catástrofe también para las cuentas públicas. Significaría más impuestos. Ni en cuestión de paro, ni en cuestión de precio, ni en cuestión de finanzas públicas se justifica una deportación de 11 millones de personas, más allá de que las matemáticas tampoco permiten ahora mismo con estos recursos 11 millones de deportaciones. Esta es la fotografía americana, y es preocupante porque ese debate está contaminando a Europa y a España, donde empiezan a surgir voces con exactamente la misma retórica, la de la deportación de inmigrantes. Partido Popular y Partido Socialista afrontan el fenómeno de migración para gestionarlo. Desde Vox y desde otros modelos. Lo repartimos por el territorio nacional y además damos dinero a las comunidades autónomas para que puedan atenderlos. Nosotros decimos que ese modelo es fallido y que es contrario a los intereses de los españoles. Nosotros planteamos un modelo que sea combatir la inmigración ilegal y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la inmigración ilegal no llegue a nuestras costas. Y si llega, sea deportada de manera inmediata. Ese modelo está chocando con el modelo socialdemócrata tradicional de acogida a los inmigrantes y de asilo, porque esa inmigración es la que está empujando el crecimiento económico. Está pasando, de hecho, en nuestro país. Que los migrantes son una pieza clave para nuestro crecimiento económico y para nuestro mercado laboral, lo he dicho antes. Sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, representa la mano de obra migrante entre el 25 y el 50% de la misma. Podría recordarle que aportan al estado del bienestar mucho más de lo que demandan. Ha recordado antes las cifras el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Podría hablarle de los cientos de miles de casos de integración exitosa que vive nuestro país cada día. O podría darle una larga retahíla de números y de estudios que demuestran que los migrantes ni alimentan la delincuencia, como usted ha dicho aquí desde esta tribuna, ni le quitan el trabajo a los españoles. Hay toda una avalancha legislativa para intentar evitar el análisis y el debate. Así que hoy vamos a hacer de esto centro de análisis y de debate, porque es importante y porque contamina la democracia cierto discurso sin matemáticas, sin estadísticas detrás.
Josep Oliver es uno de los grandes estudiosos de este fenómeno, es catedrático emérito de la Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona. Josep Oliver, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Planteemos esto. ¿Puede la economía española funcionar sin inmigrantes? En absoluto. En Cataluña, una cuarta parte de toda la mano de obra, una cuarta parte no ha nacido en España. En España la cifra, la media de toda España es cercana al 20%, por tanto, sin esta contribución esto sería imposible. Y más aún, si coge el crecimiento de la inmigración entre el 18 y el 24, estos 6 años, cerca de 2/3 partes de todo el empleo que se ha generado en España ha sido ocupado por personas no nacidas en España. Por tanto, su contribución al crecimiento es simplemente exorbitante, mucho más elevada de la que la mayoría de la población cree. El discurso que estamos escuchando es deportaciones masivas porque vienen a robar puestos de trabajo, porque roban el mercado laboral. Ahí hay otra falsa verdad. Es decir, digamos, nosotros hacemos un efecto llamada sobre la inmigración simplemente porque nuestro mercado de trabajo crece a unos ritmos muy elevados, y cuando ese mercado de trabajo se traslada a los ocupados, a los potencialmente ocupados, que serían los jóvenes entre 20 y 40 años, por así decirlo, pues ahí encontramos un agujero demográfico provocado por la caída de la mentalidad de 40, 30 años. Por lo tanto, digamos, la entrada de inmigración no solamente no está, digamos, robando empleo a los nativos en España, sino que está llenando esos agujeros que nuestra natalidad, no quiero discutir por qué la tenemos tan baja, entre las más bajas del mundo, no ha llenado. Hay un análisis tercero, y es el de su contribución fiscal. Estamos viendo cómo en Estados Unidos lo que se dice es: sin la inmigración no cuadran las cuentas, pagan impuestos, reciben menos servicios. ¿En España salen las cuentas fiscales sin inmigrantes? Bueno, volviendo a lo que le comentaba al principio, si más de la mitad de todo el crecimiento del PIB entre el año 18 y el año 24 lo han generado o han contribuido a su generación esos ocupados de inmigrantes, pues puede calcular grosso modo que cerca de la mitad del aumento de los ingresos públicos que hemos tenido en estos años, y han sido importantes y han permitido atender, como es conocido, muchas medidas sociales importantes para la población nativa, no hubiera sido posible. De hecho, el grueso de la inmigración se caracteriza por tener muy pocos niños y muy poca gente mayor, y concentrarse fundamentalmente entre los 25 y los 50 años, la edad productiva por excelencia. Pero en esos momentos y en los próximos 20-30 años, la contribución que hacen ese colectivo con un gasto sanitario muy bajo por la edad que tienen, y con un gasto educativo muy bajo porque tienen relativamente su población muy pocos niños, pues simplemente no, digamos, es positiva por definición. Uh-huh. Nos queda una cuestión: visto crecimiento, vista contribución fiscal, nos quedan precios. Sin inmigrantes en sectores como estamos comentando, agricultura, donde hay un enorme grueso, construcción, donde hay un enorme grueso, cuidados, donde hay más de la mitad de la población que se dedica a los cuidados siendo inmigrante. En esos colectivos sin inmigrantes, ¿nos vamos a un proceso inflacionario? ¿Nos vamos a precios mucho más altos? Bueno, digamos, no sé si un proceso inflacionario, pero es evidente que para la población nativa estos servicios valdrían, sean bienes agrícolas o servicios, como lo ha comentado usted, serían mucho más elevados. Por tanto, sí que hay un efecto de moderación de la inflación por parte del colectivo inmigrante, aunque hay algunos ámbitos, como por ejemplo quizás en el ámbito del alquiler, en las grandes ciudades, en que la presión demográfica que provoca la propia inmigración pues está en parte detrás del crecimiento de esos precios. Pero globalmente, como señala usted, me parece que ciertamente hay que apuntar a ese contención del crecimiento de bienes básicos, los servicios también muy básicos. Josep Oliver, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, gracias por las cifras, gracias por la claridad. Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes. Pues. Hoy este es el mito de la inmigración y de la deportación masiva. The golden age of America begins right now. America's decline is over.
Y estas las cifras. Son ustedes muy libres de escoger entre los números y la propaganda, pero estas son las dos cuestiones y las dos no pesan lo mismo. La economía sin inmigrantes es sencillamente inviable. January 20th, 2025 is Liberation Day. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.